corazones abiertos para que pueda ser depositada y pueda cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y la honra, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso. Sí, Señor. Aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Tome su asiento. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estos días. Como usted podrá haber visto, si es que vio, está la mitad de la torre arriba de la casa. Dele un fuerte aplauso. Hace años que venimos con este proyecto y la verdad que es una bendición porque sabemos que es un instrumento en la mano de Dios y Dios ha de permitir que prontamente ya podamos. No se terminó de instalar porque bueno, hubo un problema con la familia del instalador, del antenista, pero creemos que ya esta semana va a estar con nosotros. Todavía faltan, se han levantado 15 metros, todavía faltan 15 metros más. Así que estamos orando por la vida de este varón y para que este proyecto de Dios se pueda ejecutar, ¿no? Lo antes posible. En esta tarde quiero hablarle un poco de lo que Dios quiere. Y a veces queremos entenderlo a Dios, ¿no? Porque, bueno, en nuestra mente natural, y a veces no lo entendemos porque no estamos conectados con Él. Porque si estuviéramos más conectados con Él, quizás que no haríamos tantas preguntas desde la razón, pero sí quizás que nos llevaría a obedecerle, ¿no? Y creo que ahí está el punto, en que nosotros le podamos obedecer a Dios, y que muchas veces tiene que ver con que las cosas no salen como uno planifica, porque quizás que no vemos a corto o a mediano plazo el cumplimiento de la palabra, y porque a veces se producen situaciones que en vez de acercarnos a que sea realidad aquellos proyectos, situaciones, comenzamos como a bajar los niveles de fe por causa de que no se logran las cosas que uno quiere y desea y anhela en sus corazones. Vamos a ir a Josué capítulo 3 y verso 8. Y creo que debemos animarnos en este tiempo a creer más por las locuras de Dios antes que las locuras de los hombres, ¿no? Porque las locuras de Dios van a provocar que el cielo pueda soltar todo aquello que tiene preparado para nuestras vidas. Y que va por encima de toda razón. La verdad que cuando Dios dice que va a bendecir a su pueblo si le obedece, hermano, Dios bendice a su pueblo. Aún más allá de la economía, aún más allá de las circunstancias, aún más allá de los gobiernos, porque nosotros no dependemos de los gobiernos, dependemos de nuestro Dios, que preparó todas las cosas para que nosotros habitáramos en este mundo. Josué capítulo 3 y verso 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
Todos saben lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Cuando muere Moisés, Josué toma la posta para poder pasar al otro lado del Jordán y liderar al pueblo de Israel que había quedado para entrar a la tierra prometida. Muchas veces las vivencias que tenemos de nuestro pasado, más allá de que decimos creer en Dios, a veces nos cuesta rendirnos por completo. Y siempre la razón juega un rol protagónico cuando somos demasiados carnales y en vez de obedecer a Dios seguimos aferrados a nuestros propios pensamientos. Y a veces tienen que ocurrir cosas para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y buscar a Dios en la dimensión que realmente Él quiere. Pero fíjese que a veces el hombre cuando se recupera ya no se acuerda tanto de Dios, sino que ya se vuelve a acomodar a sus propios ideales y a sus propios pensamientos. Y entonces es una rueda que se repite constantemente hasta que no entregamos nuestro corazón por completo. Fíjese que en el verso 3, vamos a leerlo, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué debía buscar la gente al cruzar el río Jordán? Vosotros saldréis a vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Claro, en busca de la tierra prometida, está claro. Pero fíjese que acá Dios marca un orden para el pueblo que debía ser. Y a veces que hay cosas que parecían locura porque como que no tenía nada que ver con lo que ellos tenían que hacer, que era ir para cruzar el Jordán y de pronto ir a la tierra prometida, ¿no? Pero es decir, Dios iba marcando las pautas, los pasos que debían dar para poder tomar posesión de la tierra. Fíjese el verso 4 que dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acercaréis a ella. Es decir, al arca del pacto, ¿no? Fíjese que Dios estaba en todos los detalles. Es decir, cuando pasen los sacerdotes con el arca, ustedes salgan, síganlo, tomen distancia, porque ustedes no han pasado por el lugar, no lo conocen. Entonces, como para que no se pierdan, ustedes sigan el arca del pacto. Ahora, Dios hace una promesa al pueblo de Israel. En el verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Una promesa que si ellos obedecían tal cual Él les estaba marcando, ellos verían algo tremendamente maravilloso, y que a veces un pueblo que venía de ser esclavo y que le había costado creerle a Dios, tenía que seguir creyendo por lo que Dios les estaba marcando. Fíjese que el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto es lo que dice Jehová a Josué, ¿no? Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua
del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, para que esto se hiciera realidad, todo el pueblo tenía que cumplir y escuchar y obedecer lo que Dios había mandado hacer al pueblo de Israel. Ahora, fíjense ustedes que en todo esto, muchas veces a nosotros Dios nos va marcando algunas cosas, ¿sí o no? Y el tema es si nosotros obedecemos lo que Dios nos marca. Porque cuando alcanzamos un nivel espiritual, no es lo que a veces a mí me parece o algo que viene y que no es de Dios. A veces nosotros entendemos que es de Dios, pero nos cuesta ejecutar ese plan o lo que Él nos pueda decir. Y entonces, aquí se produce una confrontación en el mundo del espíritu, porque a veces lo queremos entender a Dios. Y Dios no necesita que nosotros le entendamos, sino que Él necesita que nosotros le obedezcamos. Ese es el punto. Si bien es cierto, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de ejecutar, nos dio la capacidad de enseñorear o de gobernar la tierra, nos dio esa capacidad. Ahora, nosotros no podemos ponernos en contra de las disposiciones o de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él nos hizo para que nosotros podamos ejecutar los planes que Él tiene para con nuestra vida. Y sus planes no son para mal, sino son para bien. Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios tiene planes para bien, para con nuestra vida y para con nuestras generaciones, evidentemente nosotros tenemos que hacer una cosa, es obedecerle. Porque allí estará nuestra bendición. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Fíjense ustedes que aún de los niños desde pequeñito, sin hablar, ya empiezan a forzar para hacer lo que ellos quieren. Y a veces, obviamente, nuestra sensibilidad como padres, el primer hijo comienza a mandar más que los padres a veces. Porque es el primero, es una cosa tan bonita. Después empieza a no ponerse feo, pero sí el asunto, las situaciones se empiezan a poner feos. Porque nuestro amor de padre y porque es el primer hijo, es donde, bueno, volcamos todo nuestro amor porque es el primero y porque es una cosa maravillosa, aparte de la experiencia de ser padres. Y a veces los niños comienzan a manipularnos y comienzan a hacer lo que ellos quieren, sin empezar a hablar. Después empiezan a hablar y ya la cosa se complica más todavía. Dice, ¿cuándo comenzará a caminar? Dice, bueno, una vez que empezó a caminar, después hay que andar siguiéndolo por todos lados para que no haga lío, ¿no? No lo paramos más. Entonces, nosotros en Dios también nos asemejamos como a una criatura que quiere hacer lo que quiere. Y cuando no nos dejan hacer lo que queremos, nos ponemos, ¿cómo nos ponemos? Mal. Resultado, capricho. Entonces, evidentemente Dios lo que está buscando de nosotros, que nosotros le obedezcamos. No que lo entendamos, porque no lo vamos a llegar a entender. Por sus acciones, por su misericordia, porque nosotros no hubiésemos elegido a los discípulos, qué sé yo, que eligió Jesús.
Porque nosotros muchas veces evaluamos y juzgamos por nuestra mente natural y por nuestros ojos naturales, cuando en realidad Dios a nosotros nos dio una gran oportunidad para poder llegar a los pies del Señor. Porque sin ser merecedores y sin tener una cuota de fe para poder creerle, Él nos dio esa cuota de fe para poder creerle y que nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios. Entonces se comienza a disputar algo tremendo en Dios y que nosotros necesitamos, sin lugar a dudas, procesar todo esto de lo que Dios quiere de nuestras vidas por encima de lo que nosotros queremos de Dios. Josué capítulo 6 y verso 2. Y fíjese que acá vamos a hablar de la toma de Jericó. La idea es que nosotros podamos entender y comprender que Dios va más allá de la razón. El capítulo 6 de Josué y verso 2 dice: Mas Jehová dijo a Josué, mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fíjese usted, mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La pregunta, en la realidad, ¿tenía Josué a Jericó y a su rey y a todos sus varones de guerra? ¿Lo tenía? Cuando Dios le estaba diciendo, ¿lo tenía? No lo tenía. No lo tenía. Y ahí está, es que le creo o no le creo. ¿Cómo Dios me va a entregar a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra? ¿Cómo? Una locura, una ciudad fortificada que tenía, las murallas tenían como 5 metros de ancho, alto, no sé la altura, pero sí alto y 5 metros de ancho. Si pasaban 2 carros, uno iba y otro venía. Era doble mano. Entonces, porque daban la vuelta para vigilar que nadie viniera contra ellos. Ahora, fíjese la estrategia de Dios para con esto y la fe que había que tener para poder creerle a Dios por algo que le estaba diciendo que ya había hecho. Porque Él le dice, mira que yo he entregado, es decir, ya estaba, para Dios ya estaba hecho, aunque en la realidad todavía no, pero ya estaba hecho. Dice, yo te he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra, todo. Ahora fíjese, número 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. 6 días había que dar una vuelta alrededor de la ciudad. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 de los sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Dígame usted, ¿qué sentido tiene desde la razón que dando 7 vueltas, dando 6 vueltas, una cada día, y el 7º día dando 7 vueltas, y al sonido del cuerno del carnero, los muros se iban a derribar? Dígame usted qué sentido tiene. Ahora conocemos la historia, ¿verdad? Pero cuando estaban ahí, que todavía ellos dicen, yo ya he entregado, o sea, yo te he entregado, ya está consumado, pero en la realidad todavía no. O sea, era creerle a Dios o no creerle.
Entonces, la pregunta es, ¿Dios estaba queriendo que los israelitas entendieran el plan? Que entendieran lo que estaría fuera de razón, digamos. Como con unos gritos y un sonido de un cuerno de carnero se van a derrumbar semejantes muros. Imposible, ¿verdad? Imposible. Pero el muro de Jericó se cayó. El 6:5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Eso iba a ser suficiente. La vuelta, el día número 7, 7 vueltas, y al sonido del cuerno de carnero, los muros se iban a caer. Si nosotros pudiéramos tan solamente, mínimamente, algunas cosas, creerle a Dios, qué tremendo que sería. Ahora, este era un pueblo comprometido con Dios y con el líder, porque el líder hablaba con Dios y entonces el líder transmitía lo que Dios le había dicho. ¿Y ellos qué hacían? Obedecían. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubieran obedecido? Es tremendo. Los descubrimientos arqueológicos han demostrado que el muro exterior de Jericó habría tenido aproximadamente 6 pies de espesor y el muro interior 12 pies de espesor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto creerle a Dios? ¿Por qué a nosotros lo razonamos todo? Y yo soy uno, o fui uno que antes razonaba todo, había cosas que no me cerraban. Esa gente que oraba y se caían, ¿cómo es el asunto? Yo decía, es una locura, la gente se cae a propósito. Y ocurre y sucede, y los muros se caen. Es decir, los muros se cayeron. Y ellos pudieron derrotar a los enemigos. El verso 10 del capítulo 6. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad entonces, gritaréis. Estaba todo organizado. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué no gritamos antes? ¿Por qué no gritamos? No, había que gritar en el momento justo, para que entonces pudiera ocurrir el gran milagro. La obediencia de los israelitas, en este caso, causó su efecto, porque ellos pudieron ser obedientes, al menos en esta circunstancia, porque se estaban jugando la vida. O sea, muchos habían muerto, muchos habían quedado en el camino. Y había que cruzar al otro lado, porque era la promesa de Dios, que iban a pasar a poseer la tierra que Él les había entregado. Y que le iba a entregar, en el verso 3 decía que lo iba a derrotar, a sacar a los jereceos, los jebuseos, a los cananeos, todo, los iba a sacar de esa tierra, que eran los que habitaban la tierra. Entonces muchas veces nosotros estamos muy prestos para pedirle a Dios esto, pedirle aquello, pedirle otro. Le pedimos. Y a veces no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces la razón cumple un rol protagónico ante la incredulidad y ante la falta de comunicación con el Padre. No estar en oración con el Padre, no leer las Escrituras, no conocer las maravillas de Dios. Porque este pasaje lo hemos buscado un montón de veces. Pero siempre es muy bueno refrescarlo y a veces Dios nos habla cosas nuevas de lo que escuché en otro momento, de lo que leí, de lo que Dios me mostró. O sea, podemos predicar una misma palabra, un mismo párrafo de la palabra, y Dios nos puede estar dando todas las veces algo diferente. Porque esa es la vida de la palabra. Entonces,
Aquí tenemos un pueblo que de pronto le obedeció a Dios y entonces pudo encontrar el camino para ir a la tierra que Dios le había prometido. Entonces nos damos cuenta que acá no había que entenderlo tanto a Dios o tratar de razonar, sino que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Y en la obediencia está la bendición. Aunque a nosotros nos parezca una locura. Siempre Dios pone a nuestro lado gente para que podamos entrenarla y prepararla. ¿Para qué? Para el tiempo que viene. Y en la obediencia está la bendición. Usted no se va a ser bendecido porque nosotros le podemos decir A o B. Usted va a ser bendecido porque usted obedeció a Dios. Y Dios a usted le puede dar mucho más de lo que Dios nos dio a nosotros. Siempre y cuando usted sea obediente a lo que Dios le dice. Porque el pueblo acá se limitó solamente a hacer lo que Josué le estaba diciendo y era lo que Dios le había dicho a Josué para que el pueblo se comportara de tal o cual manera, hiciera esto o aquello o lo otro. Y entonces allí está la bendición, porque muchas veces pagamos un alto precio por nuestra desobediencia. Porque queremos hacerlo a nuestra manera, porque nos parece que es lo mejor. Pero resulta que cuando emprendemos ese proyecto nos encontramos con cosas que no estaban previstas, que nosotros no teníamos previsto. Porque Dios sabía, dice, yo ya te he entregado, ya te entregué al Jericó, te entregué al rey, te entregué a los varones de guerra. Te entregué todo. Es decir, si Josué hacía conforme lo que le decía, eso iba a suceder. El rey con sus varones de guerra y Jericó en las manos del pueblo de Israel. Tremendo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido? ¿Qué hubiera ocurrido si ellos no hubiesen obedecido? Como los que murieron en el desierto, que no le creyeron a Dios. O sea, ¿cómo nos vamos? Mira lo que no sé pasar hambre, que esto, que aquello, no tenemos agua. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Es decir, esa gente no entró. Entonces, los que le creyeron a Dios, esos sí pudieron entrar. Eso sí. Y Josué fue uno de los que fue a espiar la tierra. Y él quedó como líder, fíjese usted, como líder del pueblo de Israel. Entonces, hay muchas cosas que Dios tiene para nuestras vidas, pero que si nosotros desobedecemos, no podemos hacernos acreedores de ellas. Por nuestra propia desobediencia, no tiene la culpa el diablo, porque muchas veces todo es este diablo, esto, diablo. Sí, el diablo es muy diablo, pero muchas cosas de lo que nos pasa no es por el diablo, es por nuestra propia desobediencia. Cuando entramos en desobediencia, algo pasa o algo nos pasa. Y nosotros no entendemos y a veces parece ser que tropezamos varias veces con la misma piedra, porque nos cuesta la obediencia, ¿sí o no? Nos cuesta la obediencia. Nos costó la obediencia cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adultos. Nos costó la obediencia. Y nos cuesta algunas cosas. Ahora, en épocas de adversidad, cuando tú le obedeces, no importa las circunstancias por las cuales atravesamos, Dios te bendice. Por la obediencia y no por las circunstancias. Y a veces el alto porcentaje de nuestro accionar le echamos la culpa a las circunstancias, lo que pasa esto, lo que pasa aquello, lo que pasa lo otro. ¿Verdad que sí? Ahora, somos nosotros que si desobedecemos nos vamos a encontrar con un montón de circunstancias adversas en las cuales nosotros no teníamos planificado. Pero por causa de no obedecerle, no podemos ver la mano milagrosa, poderosa, maravillosa de Dios. Y fíjense en ustedes que acá estábamos con un pueblo que ya estaba en el ocaso, que había visto la mano de Dios tremendamente, cómo Dios había operado y actuado a favor de los hijos de Israel. Pero aún así le costaba la fe. Ahora, creo que a nosotros, ¿por qué cree usted que nos cuesta tener fe, creerle a Dios?
falta de búsqueda. Porque si nosotros le buscamos a Dios, vamos a comenzar, no sé si a entenderle, pero sí a obedecerle. Porque entramos en una comunión con Él, estamos bien con Él y entonces eso nos va a forjar y llevar a que nosotros podamos ejecutar lo que Dios nos dice. Es decir, nos vamos a transformar cada día en más obedientes a Dios por encima de las circunstancias por las cuales nosotros podamos estar viviendo. Entonces, la falta de comunicación, la falta de comunión con Dios provoca que nosotros terminemos en la carne y no en el espíritu. El no conocerlo a Él, o sea, si usted no conoce, le dice, mira, qué sé yo, venite que te voy a regalar no sé qué cosa. O sea, no lo va a seducir porque usted no lo conoce. Y a veces nos cuesta obedecerle a Dios porque no le conocemos. Que me conozcan a mí. Porque si lo conocemos a Él, no por lo que Él nos puede dar, porque a veces lo buscamos a Él, pero no para conocerlo más a Él, sino que lo buscamos a Él para ver qué es lo que nos puede dar. Y entonces buscamos al Dios dador y no al Dios ser, al gran yo soy. Que eso es lo que nos interesa, conocer al gran yo soy. Porque conociendo al gran yo soy, se va a soltar una bendición para tu vida que no va a interesar las condiciones y las situaciones por las cuales vos puedas atravesar, sino que el Dios te va a proveer lo que sea necesario, siempre y cuando nosotros estemos involucrados en sus asuntos. Porque allí está el punto. Es decir, la comunión con Dios nos va a activar para ejecutar el plan. Entonces, ejecutar su plan, ya nuestras necesidades van a ser sus necesidades y no las nuestras. Más allá de que nosotros la vivimos en carne propia. Pero Él se va a ocupar de nuestras necesidades porque nosotros estamos ejecutando su plan. Estamos siendo obedientes a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén, hermano. Entonces, acá hay un tema que es fundamental. Que me conozcan a mí, que busquemos su presencia, que busquemos su rostro. Pasamos muchas horas del día dedicándole al trabajo de algo que finalmente va a perecer. Lo que podamos juntar, lo que podamos hacer, va a perecer. Y nosotros estamos en una disputa, no solamente para poder ejecutar el plan de Dios en la tierra, sino que el día que Dios me llame, yo no quiero ir abajo. Yo quiero ir arriba. Que no es una cosa menor. Y a veces estamos disputando con Dios por cosas naturales. Y no por la eternidad. Y por la eternidad de nuestras generaciones. Salmo 119, el más cortito de todos, y verso 145. 119. Aleluya. $145. 119, 145. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. El salmista buscaba la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar su presencia. Buscar su presencia. Tenemos que romper con eso de a veces que acarreamos bueno, tenemos que venir al culto el domingo. Sí, está muy bueno,
pero tenemos que venir buscando la presencia de Dios todos los días. Entonces, cuando llegamos acá, lo que queremos es adorar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. No que, tengo que ir al culto. No, no, si a nosotros nos conviene venir al culto, porque somos bendecidos. Necesitamos la bendición de Dios, pero también necesitamos buscar su rostro, buscar su presencia. Porque buscando su presencia es que Dios va a soltar las virtudes del reino. Y como hacía Jesús, sé sano, tus pecados te son perdonados, sé libre. No estaba 3 horas orando por esa persona, no, no, no. Y cuando los discípulos oraban por la persona, cuando no pudieron orar por ese espíritu que tenía, ¿qué dijo Jesús? Hombres, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. O sea, la fe viene por el oír la palabra y por buscar la presencia de Dios. No hay otra. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos en esta tierra, está bien, los trabajos van a ser los instrumentos, pero debemos pedirle a Dios la bendición de Dios para que nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y entonces Él va a soltar toda bendición para nuestras vidas. Pero no para usufructo de la carne, sino para bendecir la obra del Señor. Amén, hermano. Por eso es lo de la radio. Hoy va a ser 9 años que empezamos con este proyecto. 9 años. Y a veces no se pudo hacer nada. Y ahora, momento difícil, crítico, pero es para bendecir la obra, no es para nuestros propios bolsillos. Entonces, ahí donde nosotros vemos la mano poderosa de Dios. No teníamos computadora, la computadora era un problema. La hermana donó la computadora, le hicimos unos retoquecitos, operativa. Y nos salía hace como, 3 años, más de 100.000 pesos, una computadora importante. La bendición de Dios. Y lo que esté faltando, Dios lo va a soltar. Tenemos todo me falta un caño nomás. Un caño de luz. Nada más me falta. Y tenemos todo. Todo. Con luces, con pararrayos, todo. Armaremos el estudio con lo que Dios provea, con lo que falte. Si falta alguna cosa, Dios la va a proveer. Tenemos una placa de sonido para grabar, hacer grabaciones. Es una linda placa de sonido. Tenemos un montón de cosas. Hermano, yo no sé, estoy esperando el momento que podamos salir al aire, porque la verdad que va a ser, para mí particularmente va a ser una tremenda bendición. Lo hemos anhelado por años y sabemos que la bendición es un evangelista, que podamos desarrollarnos, aquellos que tengan anhelos y deseos, prepararnos para poder salir al aire, ponerlo por internet, hacer una aplicación para que la gente pueda escuchar en el teléfono, qué sé yo, o sea, bendecir esta tierra, bendecir los aires, predicar la palabra. Y usted puede ser un instrumento en la mano del Señor. Obedezcámosle a Dios y Dios soltará todo lo que necesitamos para funcionar en esta casa, en esta tierra. Póngase de pie.